Hola, buenas noches. Hoy nos toca leer o estudiar un libro más de la parte histórica de la Biblia y es un libro de guerras, de historia de guerras. Por eso, como todos estos libros que venimos leyendo y forman parte del Antiguo Testamento son difíciles de comprender, le vamos a pedir en este momento ayuda al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y así podamos recibir el mensaje que Dios nos quiere dar a través de esta lectura. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que derrames tu amor sobre cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales y que nos permitas recibir ese mensaje que vos nos querés traer a través de esta historia, de esta lectura. Nos ponemos a tu disposición, Señor, te damos gracias. Amén. Los judíos forman parte de los pueblos más antiguos del mundo y su historia la conocemos gracias a la Biblia. El pueblo judío es el pueblo del cual tenemos más hechos y datos con respecto a la historia. Repasando un poco todo lo que vimos hasta acá de la Biblia, recordemos que después del éxodo judío de Egipto y de su peregrinar 40 años por el desierto, guiados por Dios a través de Moisés, el pueblo logró tomar posesión de la tierra prometida. Se instalaron en la tierra prometida, pero debieron luchar contra los pueblos que la habitaban hasta lograr establecerse. Finalmente, el mismo pueblo pidió tener un rey que los conduzca y represente en lugar de seguir siendo guiados por Dios a través de un líder religioso, y pidieron la monarquía. Comenzó entonces lo que ya vimos de la historia de todos los reyes, y si recordamos, de los 40 reyes que tuvieron, 20 en el territorio del norte y otros 20 en el territorio del sur, solo 8 fueron buenos. El rey David fue el mejor y fue un verdadero hombre de Dios. Llevó al pueblo a convertirse en una gran potencia, rica y bien organizada. Pero sus sucesores fueron cayendo en la corrupción. Y después de la muerte de su hijo Salomón, que empezó bien pero que terminó muy mal, el país se dividió en dos. Al norte quedaron las 10 tribus con una capital llamada Samaria, y al sur las 2 tribus restantes que se llamaron la tierra de Judá con su capital Jerusalén. Entre estos dos reinos también se viven disputas y conflictos permanentes. Por eso vemos que entre judíos, los que eran del sur, y los samaritanos, que eran los israelitas del norte, queda una pica más o menos como la de River y Boca, y vemos que esta rivalidad permanece hasta en los tiempos de Jesús. En nuestro seminario fuimos viendo todo el desarrollo de esta historia de luchas, tanto internas entre estas dos partes del mismo pueblo de Dios, que quedaron separadas y enemistadas, como las guerras contra los diferentes pueblos que los rodeaban y atacaban permanentemente. Por eso también esta parte de la historia de Macabeos es cruenta, porque son todas historias de guerra y batallas sangrientas. Lo más destacado de los libros primero y segundo de Macabeos es que contienen relatos detallados de las batallas de Judas el Macabeo y sus hermanos por la liberación de Judea. Recordemos que este territorio de Judea, que es el territorio del sur, y que estas batallas son libradas contra los enemigos que los rodeaban y acechaban permanentemente. Entonces estos libros también incluyen las primeras referencias a la historia de la religión y de las tradiciones del pueblo de Dios instalado ahí. Ahí encontramos la primera referencia histórica del Hanukkah y la reinauguración del Templo de Jerusalén. La fiesta de Hanukkah conmemora
la recuperación y la purificación del Templo de Jerusalén con el milagro que tuvo lugar cuando, ante la falta de combustible para alimentar las lámparas del templo, los macabeos encontraron providencialmente una jarra de aceite de oliva pura, gracias a la que pudieron seguir teniendo encendidas las lámparas y presentando sus ofrendas y permaneciendo con estos rituales en su templo. Cuenta la tradición judía que en el momento de volver a entrar en el templo, después de recuperar la tierra de Judá, los macabeos se encontraron el recinto sagrado profanado y la menorá apagada. La menorá es una lámpara de 7 brazos que simbolizaba la iluminación universal. Las 7 lámparas aluden a las ramas del conocimiento humano, representadas por los 3 brazos a cada lado del candelabro, inclinados ligeramente hacia el centro y guiados simbólicamente por Dios, que está representado por la lámpara central. Al recuperar el templo y querer encender de nuevo la lámpara, se dieron cuenta de que solo había aceite para mantener la llama viva durante un día, y la ceremonia debía durar 8 días. Y tardaron 8 días en conseguir más aceite, pero sin embargo, la llama siguió quemando durante aquellos 8 días sin interrupción. El milagro de que la lámpara no se apagara a pesar de la falta de aceite es lo que se conmemora durante la fiesta de Hanukká y que hasta el día de hoy los judíos festejan, y es una de las fiestas más importantes en su religión. La tradición judía relaciona directamente la pureza del culto monoteísta con la pureza de ese aceite de oliva, que con una pequeña cantidad permitió alimentar milagrosamente el candelabro durante 8 días seguidos. El simbolismo del aceite de oliva se manifiesta en otros muchos pasajes de la historia del judaísmo y especialmente relacionados con el árbol del olivo y con su uso en la unción. Con el aceite ungían a los reyes cuando les profetizaban que iban a recibir el reinado. Es por eso que durante la Hanukká se encienden progresivamente 8 pequeñas lámparas de aceite de un candelabro de 9 brazos. Este candelabro consta de 8 brazos, todos situados a la misma altura, y uno noveno que sirve para mantener viva la llama y dar fuego a los otros brazos que se van encendiendo en los días sucesivos. Estos 8 brazos aluden a cada uno de los 8 días, durante los que, a pesar de no tener bastante aceite, la llama siguió quemando en el templo de Jerusalén. Es increíble, pero estos libros no formaron parte de la Torá judía. Por alguna razón, los escribas judíos los consideraron apócrifos y no los incluyeron. Pero hasta el día de hoy mantienen el recuerdo de sus relatos y el reconocimiento del mayor héroe de su historia, que es Judas Macabeo. Irónicamente, los libros de los macabeos sobrevivieron porque se convirtieron en parte de nuestro canon cristiano, porque de lo contrario se habrían perdido. Recientemente los estudiosos de historia y literatura judía reconocen el valor de estos documentos que se esforzaron en registrar detalles, eventos y personalidades de un periodo importante en la historia judía. Y los judíos se leen y estudian nuevamente para ayudar a enriquecer la comprensión y la celebración de Hanukká, que es una de las celebraciones más importantes en la religión judaica. Se conocía antiguamente Hanukká como la fiesta de las lámparas, pero es la festividad judía que conmemora la recuperación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio musulmán turco-persa.
Este año 2024, Hanukkah, coincide con nuestra Navidad del 25 de diciembre y sus festejos terminan el 1 de enero. Muchas veces durante nuestras fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo coinciden los festejos de Hanukkah. El nombre de Macabeos viene de Judas Macabeo, que fue el que inició la rebelión contra el imperio musulmán turco-persa, que se conoce como el imperio Seleucida. Hay que recordar que el pueblo judío fue invadido en muchas ocasiones por distintos grupos, por los egipcios, por los persas, por los asirios, por los babilonios, y entre los grupos que invadieron a este pueblo estuvieron los griegos. Los griegos crecieron gracias al trabajo de un héroe para ellos que fue Alejandro Magno, pero después de que este hombre conquistó el Oriente Próximo, Egipto, Mesopotamia y otros lugares, lo siguió un grupo llamado el Imperio Seleucida, que, aunque también con pensamiento griego y con cultura griega, no tuvo el respeto que había tenido Alejandro Magno para las personas que iba invadiendo. Este imperio musulmán turco-persa, que duró desde el año 312 hasta el año 63 a.C., hizo algo muy malo con el pueblo judío, porque intentó arrebatarles el derecho a creer en el único y verdadero Dios. Intentó que los judíos vivieran como si fueran griegos con su politeísmo. Lamentablemente, algunos judíos aceptaron esta invitación y dejaron las prácticas judías obligatorias porque consideraban que no eran bien vistas por los griegos. También algunos judíos comenzaban a hablar más en griego que en su propio idioma, que era el hebreo, y lo peor de todo fue que comenzaron a adorar a los dioses griegos. Aproximadamente por el año 167 a.C., llegó el apogeo de la persecución y la imposición de la idolatría por parte de los griegos sobre el pueblo judío. Durante los años 168 y 167 a.C., hubo masacres de judíos y el templo fue saqueado y la práctica de la religión judía les fue prohibida. La circuncisión, al igual que la observancia del sábado, se convirtieron en ofensas que eran penadas con la muerte. El insulto mayor llegó en diciembre del año 167, cuando, por orden del rey de Siria, Antíoco IV, se erigió un altar a Zeus dentro del templo de Jerusalén y se le exigió a los judíos que sacrificaran cerdos, que eran un animal para ellos considerado totalmente impuro, al dios de los griegos dentro del templo de Jerusalén. Antíoco mandó construir una estatua de Zeus y la introdujo en el templo, y se comienza a utilizar el altar del templo de Jerusalén para sacrificar animales a Zeus. Esto fue lo que provocó la revuelta de los macabeos. Esta revuelta se inició porque Antíoco directamente prohibió la práctica religiosa judía. Esto fue ocasionando focos de descontento y así comenzó la revuelta iniciada por un sacerdote llamado Matatías. Matatías rechazó abiertamente la adoración a los ídolos griegos y se dejó llevar en un momento que vio que un sacerdote judío, él también era sacerdote, Matatías, pero vio que otro sacerdote judío estaba comenzando a tener prácticas griegas de adoración a los ídolos en el templo. Y al ver esto, no se pudo contener y asesinó a ese sacerdote. Luego de haber matado a ese sacerdote, tuvo que huir con sus 5 hijos a las montañas de Judá. Matatías y sus 5 hijos comenzaron
esta revuelta para defender la fe y rechazar las prohibiciones que estaban haciendo el imperio musulmán sobre ellos. Matatías es el padre de los 5 hermanos macabeos de los que hoy vamos a hablar. Dice la Biblia en 1 de Macabeos 2:19, Matatías respondió en alta voz, pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Y así huyeron a las montañas y formaron un ejército ahí en las colinas y allí se inició todo. Organizaron un ejército pequeño que podríamos llamarlo de guerrilla, pero que iba a empezar a luchar por preservar su fe. Y aunque no tenemos certeza del tamaño del ejército macabeo que se llegó a formar, algunos estiman que no eran más de 12.000 hombres. Pero este pequeño ejército se enfrentó al ejército griego, que tenía más de 40.000 hombres, y que también tenían caballería, soldados de a pie, incluso se comenta que tenían elefantes, que eran como los tanques de guerra de esta época. Los griegos no solo tenían superioridad numérica, eran además soldados profesionales que contaban con un equipamiento y entrenamiento. Los judíos, en cambio, no se habían entrenado para ser soldados y tenían cualquier otro oficio menos ser militares o combatientes. Tenían poco equipamiento, pero lo que les faltaba en tecnología y armas lo tenían en el espíritu y en el corazón para luchar y defender lo que sabían que era verdadero. No solamente estaba en juego el obedecer y no obedecer, sino la identidad y el futuro de todas las generaciones de Israel. Ahora, cuando leemos la historia de los macabeos, pareciese que se dio en pocas semanas, pero en realidad fueron 25 años aproximadamente lo que duraron las luchas hasta que se firmó la paz. También hubo gran cantidad de bajas de ambos lados, hasta que lograron establecer un pacto de paz y llegar a un acuerdo. Dentro de las acciones que se llevaron a cabo, a los 3 años de iniciada la batalla, fueron la recuperación del templo, su purificación y el restablecimiento del servicio sacerdotal. Es aquí donde tiene lugar el milagro del encendido de la lámpara de Hanukkah, que en lugar de un día duró 8 días encendida. De todos los hermanos, el más conocido fue Judas. A Judas se le conoció como Macabeo, porque esta palabra significa martillo, queriendo indicar que Judas pegaba y golpeaba fuertemente como un martillo a las conciencias para que defendieran al único Dios verdadero. El nombre Macabeo, si bien se tomó como el apellido de estos 5 hermanos, se cree que derivó de esta simbología del martillo. Dentro de los libros de los Macabeos podemos encontrar historias de valor y fe increíbles, porque en una de ellas una mujer ve cómo todos sus 7 hijos son asesinados por no cometer una falta a la fe judía, que se les había obligado a comer carne de cerdo totalmente prohibida para los judíos, y cuando se negaron los fueron torturando y masacrando hasta quitarles la vida. Pero antes de morir, estos jóvenes le decían al gobernante que quería que renegaran de su fe: tú nos quitas la vida, pero nosotros resucitaremos y tú no. El tormento de los hijos fue visto por su madre,
que con valor presenció el martirio de cada uno de sus hijos. El que relata cuenta que la madre fue la más notable de todas y merece ser recordada con especial honor. Vio morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, pero lo soportó con valentía porque puso su confianza en el Señor. Cada uno de los hijos pronuncia un discurso al morir y el último dice que sus hermanos están muertos bajo el pacto de vida eterna de Dios. El narrador termina diciendo que la madre también murió. Este es el primer pasaje bíblico donde se habla de la resurrección y de este pacto en el que se muere bajo el pacto de vida eterna. Judas Macabeo fue un héroe tan importante para el pueblo que en la época de Jesús muchos padres de familia le ponían a sus hijos el nombre de Judas en honor al Macabeo. Es para los judíos como un héroe nacional y fue uno de los estrategas de guerra más increíbles de todos los tiempos. Si uno lee las historias de las guerras que están relatadas, uno puede ver cómo diseñó con un pequeño ejército las emboscadas de ejércitos que eran mucho mayores que él, muy superiores en todo, y sin embargo, con estas estrategias de guerra logró vencerlos. Judas lideró a 3.000 soldados judíos contra un ejército de 24.000 invasores sirios en el que parecía una batalla imposible. Judas dirigió a sus hombres en el nombre de la libertad de su pueblo con increíbles tácticas que están relatadas todas en este libro. Pero lo más impresionante es que Judas Macabeo solo alentaba a su ejército con palabras de la Biblia y que sus soldados rezaban y alababan a Dios mientras peleaban la batalla. En el capítulo 15 dice así, lo voy a leer tal cual. Este por su parte se sentía seguro y confiaba en que Dios le auxiliaría. Alentaba a los suyos a no temer el ataque de los paganos y a no olvidar las veces que Dios los había ayudado, convencido de que también ahora Dios les daría la victoria. Levantó sus ánimos con palabras de la ley y de los profetas, recordándoles los triunfos anteriores. Animando más y más a sus hombres, terminó demostrando la maldad de los paganos y cómo habían traicionado sus compromisos. Cada hombre quedó armado no con espada y escudo, sino con la certeza que procede de las palabras nobles. Animados por estas bellísimas palabras de Judas, capaces de estimular el valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no establecer un campamento con defensas, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y resolver la situación luchando con toda valentía, pues estaba en peligro la ciudad santa de Jerusalén, la religión y el templo de Dios. Recordemos nuestra canción que dice: no es con espadas ni con ejércitos, mas es con tu Santo Espíritu. Los soldados enemigos marcharon al son de trompetas y cantos de guerra. Los de Judas se lanzaron al combate con súplicas y oraciones y luchando con sus manos e invocando a Dios en sus corazones. Dejaron tendidos a no menos de 35.000 enemigos y quedaron muy contentos por esta intervención de Dios. Terminando el combate, al retirarse llenos de alegría, descubrieron a Nicanor, que era el jefe del ejército enemigo, con su armadura muerto en la batalla. Entonces, en medio de gritos y aclamaciones, alabaron al Señor en su lengua materna. Pero la historia no quedó ahí. Los objetivos de la sublevación ya se habían alcanzado porque se levantaron las prohibiciones contra la Torá y quedó reanudado el servicio del templo con todo lo que esto implicaba. Entonces muchos de los que habían luchado junto a Judas Macabeo dijeron:
nos vamos y regresamos a nuestros hogares, pero otros no, porque Judas Macabeo tenía otros planes. Ya tenía un ejército bien entrenado y preparado, por lo que pensó, ¿por qué no utilizarlo para establecer un Estado judío independiente? Ya que los judíos no eran totalmente independientes, pues estaban todavía bajo el control del imperio seleucida, que era un imperio mucho más grande. Realmente el motivo de la lucha inicial y la razón principal fue el buscar la libertad religiosa para vivir acorde a la Torá, pero las aspiraciones políticas reemplazaron los motivos religiosos que habían impulsado la sublevación y la lucha continuó. Por eso la historia de los macabeos va a trascender por muchos años después de la purificación del templo. Con motivo de obtener apoyo para su lucha contra el imperio de los seleucidas, Judas Macabeo firmó un tratado con Roma, aunque en aquellos días todavía Roma no era una potencia militar en la que se convertiría después. Y si bien Judas perdió la vida en el año 160 a.C., sus hermanos continuaron la batalla. Su hermano Jonatán se las ingenió para que las autoridades seleucidas aceptaran su nombramiento como sumo sacerdote y gobernante de Judea, para que permaneciera bajo su control. Pero Jonatán también fue traicionado, capturado y asesinado en una conspiración. Su hermano Simón, el último de los macabeos, asumió como sumo sacerdote. Y esto no debió ser extraño porque su padre Matatías también era sumo sacerdote. No se proclamó rey porque sabía muy bien que un rey judío solo podía venir de la línea de David, que pertenecía a la tribu de Judá, y los sacerdotes del templo solo podían venir de la tribu de Leví. Entonces, de alguna manera, aunque no se proclamó rey, prácticamente ejerció el rol de rey. Por esto fue una mala decisión, porque sus descendientes después no iban a respetar esta distinción entre los reyes que vienen de Judá y los sacerdotes que vienen de Leví. Ellos iniciaron un nuevo gobierno en Israel, con una nueva dinastía que se conoce como la dinastía Asmonea, que duró 103 años. Esta dinastía estuvo marcada tanto por una expansión territorial de las tierras que fueron conquistando los descendientes de Matatías, desde Judas hasta Simón, como por un declive moral de la ética y de los valores. En primer lugar, no debieron asumir el papel de reyes, porque es evidente que el poder los terminó por corromper. En segundo lugar, el afán por la expansión de las tierras generó una vez más un clima tenso en el territorio de Israel. Durante el tiempo de Simón Macabeo, se eliminaron los últimos vestigios de la dominación seleucida y se renovó la alianza con Roma que había hecho Judas Macabeo, y los dirigentes lo terminaron aceptando como gobernante y sumo sacerdote, instaurando la dinastía Asmonea hasta el año 63 a.C., cuando Pompeyo capturó Jerusalén y sometió todo el imperio al imperio romano. Por andar haciendo alianzas con los romanos para buscar su apoyo como mediadores, Roma se dio cuenta de la situación y años más tarde Roma terminó por conquistar y anexar todos estos territorios como parte de su imperio. El hijo de Simón Macabeo, Jonatán Hircano, fue un líder poderoso y ambicioso, y entre sus muchos errores cometió uno muy curioso que incluso va en contra del judaísmo actual. Como parte de sus esfuerzos para expandir las fronteras de Israel, convirtió por la fuerza a los pueblos que acababan de conquistar.
Eso nunca se había hecho antes y nunca se volvió a hacer después, ya que los judíos desalientan las conversiones de extranjeros a su fe y no las promueven, las rechazan. Recordemos que Dios desde el inicio los instruye a preservar su raza y por eso son un pueblo muy endogámico. Se casan siempre con personas de su sangre y están rechazando por este pueblo hasta el día de hoy contraer matrimonio con alguien que no sea judío. Uno de esos pueblos que fueron convertidos al judaísmo a la fuerza fueron los edomitas, y una de las familias edomitas que se convertiría a la fuerza y tendría luego un rol muy importante en lo que sería el Imperio Romano es nada más ni nada menos que la familia de Herodes. El padre de Herodes fue criado con costumbres judías, pero era edomita y conocía y entendía el judaísmo. Pero sabemos de la fama que tenía Herodes, que mató a algunos sumos sacerdotes, a algunos miembros del Sanedrín y hasta a algunos miembros de su propia familia. Hay un dicho que decía que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque también mató a sus hijos y a la esposa. También sabemos que Herodes hizo una serie de construcciones importantes: la ciudad de Cesarea, la fortaleza de Masada y la reconstrucción absoluta del templo. Esto es lo que tristemente llegó a suceder. Los macabeos restablecieron el culto en el templo, pero se dejaron seducir y convencer por el poder, el soborno, la avaricia y la conquista de la tierra. Eso es lo que realmente sucedió. Aunque muchas veces no lo mencionan los judíos dentro de la historia de Hanukkah, como lo que sucedió después con los macabeos. Terminaron fundando una dinastía de reyes y gobernantes que al final no solo fueron sumos sacerdotes, sino que gobernaban la tierra de Israel, y peor, porque realizaban alianzas con Roma. ¿Y en qué terminó la historia? En Roma conquistando al mundo y a Israel e imponiéndoles su yugo a los judíos. Para concluir, ¿qué importancia tiene la historia de los macabeos? Aunque la historia de ellos no termina como se hubiese querido, ellos se han convertido a lo largo de la historia en motivo de inspiración para muchos. La Iglesia Católica también los incluye en su lista oficial de santos que tiene el 1 de agosto como día de fiesta. Desde antes de la época del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, los santos macabeos tenían una conmemoración en la liturgia del rito romano. Sin embargo, debemos quedarnos con lo positivo y finalmente el inicio del movimiento, por supuesto, nos hace pensar en muchas cosas como qué tan dispuestos estamos a morir nosotros por lo que creemos. Los macabeos nos dan una gran lección con respecto a la fe verdadera. Como todos los mártires, nos muestran y nos cuestionan si nosotros también estaríamos dispuestos a hacer lo mismo por nuestra fe. Y si hay algo que resaltar es su corazón, que estuvo dispuesto a darle prioridad al servicio del templo y a limpiar la profanación de la casa de Dios, como cuando Jesús dice: tengo celo por la casa de mi Padre. En un inicio ellos no lucharon por un gobierno ni por expandir su tierra, sino por defender su fe en el Dios que los había librado de Egipto y los había guiado a poseer la tierra de la promesa. Los macabeos enseñan, entre otras cosas, que la fe mueve montañas y es capaz de derrotar a los ejércitos más poderosos y de hacer este tipo de milagros, ya que finalmente ellos lograron por un tiempo establecer un Estado judío soberano e independiente. También fueron testigos de milagros como el aceite del encendido de la menorá, que duró 8 días y que ahora son parte de su celebración más importante. Esperemos quedarnos con algo bueno de la historia de los macabeos, que aprendamos de estas lecciones
y que nos motiven verdaderamente a luchar por nuestra fe, ya que si hay algo por lo que vale la pena morir, también vale la pena vivirlo. Y que sepamos que no somos los únicos. Si alguna vez sentimos que estamos luchando contra el mundo, ellos sí lucharon literalmente contra el mundo y vencieron, porque su anhelo era vivir la fe en su máxima expresión, así como lo hizo Cristo, que luchó contra el mundo y lo venció, y él mismo nos dijo: ánimo, que yo he vencido al mundo.